Buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bueno, qué bueno tenerlos acá. Quiero que abra su Biblia, es tan amable, en Esdras, capítulo 8. Vamos a estar mirando 3 versículos nada más, pero vamos a hablar de toda la historia de Esdras, que es una historia muy interesante, muy bonita. Y bueno, he titulado la enseñanza esta noche, he decidido llamarla "Debería darte vergüenza". No sé si a usted le han dicho en algún momento: debería darle pena, debería darle vergüenza hacer eso. Bueno, y cuando le dicen a uno esa frase, cuando le hacen esa afirmación, están intentando que uno realmente cambie una conducta, que uno realmente cambie una actuación que está haciendo, porque eso no dignifica pues lo que somos, o la familia. Yo soy docente en un colegio y resulta que algo que hacen los muchachos es ponerse a pelear a la salida del colegio. Y entonces el coordinador los reúne al otro día. ¿A usted no le da pena el uniforme? ¿No le da vergüenza que lo tomen en eso? Porque ahora las peleas son en videos. Entonces cuando hay una pelea, todos los otros sacan el celular y... no, terrible. Entonces usted no solamente es que puede tener una humillación pública porque le den duro, sino porque además salió publicado en redes, lo cual es peor, terrible. Y entonces le dice el coordinador a los muchachos: ¿no le da pena? Y ¿sabía usted que hay niñas que se ponen a pelear ahí? Terrible todavía. Niñas, señoritas, peleando con otra. Y no, eso es un espectáculo realmente vergonzoso. Pero como que no les entra por aquí, les sale por acá, porque piensan: yo no puedo dejarme humillar, yo no puedo perder mi posición, etcétera, etcétera. Y realmente no les da vergüenza, pero sí debería. Y yo sé que usted en su vida en algún momento ha tenido que escuchar precisamente esas palabras: debería darle pena, debería darle vergüenza eso que está haciendo, o eso que va a hacer, o eso que hizo, debería darle vergüenza. Pues yo quiero que esta tarde, esta noche, tú pienses en esa frase y tú te la lleves aquí en la mente y sobre todo en tu corazón, frente a algunas cosas que nosotros los cristianos no debemos hacer. Si tú ya eres cristiano, esta palabra es para ti. Si no lo eres, también te va a ayudar a entender algunas cosas que nosotros los cristianos no debemos hacer, y por lo cual nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar es diferente, o debiera ser diferente en muchas circunstancias. Pero la realidad es que a veces nosotros no nos diferenciamos mucho de las personas que no tienen una esperanza, de las personas que no tienen a Dios. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos es semejante a la de las demás personas. No nos diferencia nada, simplemente que decimos que somos cristianos, pero de resto de ahí para allá no hay nada más. Si nosotros entendemos quiénes somos, si nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón, si tú que vienes quizás hoy por primera vez a la iglesia logras comprender la maravilla de entregar tu vida a Cristo Jesús y lo que eso significa en tu corazón y en todo lo que te rodea, pues tú entenderás que hay cosas que un cristiano no debe hacer porque deberían darle vergüenza. Y quiero que pienses en eso, quiero que medites en eso esta tarde, esta noche. Y vamos a leer entonces el versículo 21, 22 y 23 de Esdras capítulo 8. Dice así la escritura: y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras fue un sacerdote tremendamente preparado,
tremendamente consagrado. Yo pensaba un poco en la vida de Esdras para que el rey Artajerjes, que es el rey que le da la orden de irse a Jerusalén, para que el rey Artajerjes lo llame y lo comisione para ir a Jerusalén, es porque este Esdras realmente era una persona ejemplar y muy conocida en el reino. Y bueno, a este Esdras, un sacerdote, se le encomienda ir a Jerusalén y llevar además una cantidad de tesoros, una cantidad de ofrendas, utensilios para el templo. Bueno, una cantidad de cosas tenía que llevar el rey Artajerjes. Tú puedes mirar eso en el capítulo 6, capítulo 7, igual al principio del capítulo 8, le dice: cuando llegues allá vas a tener que enseñarles a ellos la ley de Dios, y si no la conocen, pues entonces usted se va a poner como profesor a hacerlo. Este es Esdras, un hombre que tiene una misión, un hombre que conoce a Dios, un hombre que ha sido preparado para servir a Dios. Dice ahí el capítulo 7 que Esdras, el capítulo 6, 7 dice que Esdras preparó su corazón para estudiar la escritura. Y conocía a este Esdras, no era ningún ignorante de quién era Dios. Y se le encomienda a él una tarea. Y los versículos que nosotros acabamos de leer es lo primero que él hace antes de irse de viaje. Y yo quiero que te fijes en tres cosas. Primero, a ti debería darte vergüenza dejarte controlar del miedo. El miedo es una de las emociones más tremendas y terribles que puedan haber. El miedo no solamente nos lo causa una araña grande y peluda, aunque dan miedo. Yo le conté una vez, yo quería tener una tarántula de mascota. No sé por qué me dio, y hay una mascota, y yo las veía tan bonitas. Eso en televisión se ven bonitas, y yo, ay, tan bonitas. Y un día fuimos por allá a, no sé cómo se llama esto, a una finca, bueno, tierra templadita, caliente. Yo dije, por acá deben haber arañas, y le pregunté al señor de la finca y dijo, sí, por acá hay unas grandotas. Yo dije, esa es la que necesito. Y entonces nos fuimos a caminar la finca, hermano, encontramos una araña de esas, así de grande como mi mano, peluda, y como amarilla con negro, como con medio rojito, una cosa así. Yo iba con mi papá y le pusimos un palo encima a esa araña para cogerla. Se volteó ese animal y empezó a mordernos. Bueno, a mordernos no, a morder el palo con los quilíceros, así se llaman los colmillos de las tarántulas. ¡No! Dios mío, yo cuando vi ese animal dije, olvídese, yo no me llevo esto para la casa ni siendo loco, se escapa ese bicho, no. Dan miedo. Pero puede que usted diga, no, una arañita, no sé qué. Pero hay otras cosas que te pueden dar miedo. Te puede dar miedo perder un ser querido. Te puede dar miedo un diagnóstico de cáncer. Te puede dar miedo la economía del país. Te puede dar miedo que tú tengas un negocio y ahora como todo subió, entonces se ponen más caros los insumos para el negocio, y los clientes antes están pidiendo rebaja y le dicen, ay, usted ahora se quiere volver rico, y le subió, y mejor dicho, eso es terrible. Y usted empieza a tener miedo y empieza a darle gastritis, y usted ya no duerme tranquilo porque usted tiene miedo. Pero a un cristiano debería darle vergüenza dejarse controlar por el miedo. Yo no sé cuál es la circunstancia que a ti te puede causar miedo. Puede ser la economía, puede ser la familia. Hay gente que tiene miedo de sus hijos, hay gente que tiene miedo de lo que pueda pasar con ellos. Y eso no los deja tranquilos, no los deja vivir. Hay gente que está aferrada a algo y le da miedo perderlo, y por eso están dispuestos a hacer lo que sea por el miedo a no perderlo. Su trabajo o X cosa. Están aferrados a eso y pues temor. Pero a ti debería darte miedo dejarte controlar, debería darte vergüenza, dejarte controlar por el miedo. Mira lo que hizo Esdras. Esdras realmente tenía un viaje peligroso. El viaje de este río Ahabá hasta Jerusalén era aproximadamente 1500 kilómetros. Hace 2400 años eso era 4 meses de viaje. No habían carros, no habían aviones. Eso eran 4 meses de viaje atravesando una tierra, bordeando un desierto, porque tocaba salir de Babilonia, coger hacia el norte para coger tierra fértil y luego descender hasta llegar a Jerusalén. No se podía ir en línea recta porque el desierto los mataba. 1500 kilómetros, 4 meses
de viaje, cargaban muchos tesoros. Esdras sí tenía por qué tener miedo. Habían, como hay todavía, ladrones, criminales, gente, malhechores que están aprovechando la oportunidad de una caravana que tiene tesoros y pueden cogerlos y esclavizarlos o matarlos para quedarse con el tesoro. Esdras realmente tiene motivos para tener miedo. El viaje no es para nada fácil. El viaje y la empresa a la cual ha sido encomendada no tiene de ninguna manera algo fácil. El riesgo es tremendo y la probabilidad de ser atracados, de ser asaltados por malhechores es grande. Pero él no se deja controlar por el miedo. Esdras no se deja dominar por las circunstancias. Y lo primero que tú tienes que aprender de Esdras en este momento es que no debes dejarte controlar por el miedo, no debes dejarte dominar por el miedo. El miedo es algo que vamos a sentir siempre. Es una ilusión pensar que no voy a sentir miedo. No siempre vas a sentir miedo, siempre vas a sentir temor de las cosas. Siempre cuando se empieza un negocio, pues da susto. Siempre cuando hablan de que la economía, de que el país, de que pues uno también le da susto. Uy, no, mi trabajo y ahora. Siempre va a haber miedo. Usted no va a dejar de sentirlo, pero lo que no puede permitir es que eso le controle y que eso lo domine, que eso le quite el sueño, que eso lo haga tomar decisiones apresuradas, que eso lo haga actuar como no debe actuar. Eso es lo que usted no debe permitir de ninguna manera. No lo puedes permitir. ¿Por qué no lo puedes permitir? Porque al igual que Esdras, tú eres un hijo de Dios. Tú estás en la mano de aquel que tiene todas las cosas bajo control. Tú eres uno que está guiado por la soberanía de Dios a cumplir el propósito que Él tiene para ti. Y los planes de nuestro Dios siempre son buenos. ¿Por qué entonces hemos de tener miedo? Debería darte vergüenza dejarte controlar por el miedo, porque eso es lo que tiene que hacer una persona que no tiene esperanza. Claro. Pues si él no entiende que el mundo es controlado por un Dios bueno y amoroso que ama a sus hijos y que los lleva al bien a pesar de las circunstancias, si ellos no entienden eso, que se asusten, claro, porque no tienen esperanza. Ellos están pensando que el destino, que el azar, que una hada, que algo raro es lo que los controla. Y pues entonces obvio que hay miedo, porque si ese bicho raro le da por hacer algo extraño. Pero un cristiano, uno que lee la Biblia todos los días, que sabe que Dios creó los cielos y la tierra, que sabe que Dios controla absolutamente todo lo que sucede en el universo a tal punto que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, que Él conoce tus más íntimos pensamientos, que Él conoce la palabra que has de decir antes de que la menciones, que es totalmente poderoso como para sostener el mundo y no permitir que se vaya a pique, que es tan grande su sabiduría que aún las cosas malas Él las dirige para sus buenos propósitos. Ni siquiera el mal está fuera de su autoridad. ¿Por qué has de tener miedo? Debería darte vergüenza dejarte dominar por eso. Debería darte vergüenza cuando consideras, ay no, es que esta situación tan terrible y todos los demás están preocupados y tú, ay sí, no. Debería darte vergüenza porque tú proclamas, adoras, exaltas a un Dios que es todopoderoso, soberano, el Rey del universo, que dice: todas las cosas al justo ayudan para bien. Un Dios que ha dicho: no te preocupes, ahorita se ve mal, pero al final siempre gano yo. Al final siempre voy a ganar yo. Y si Dios va a ganar y tú eres un hijo de Dios, ¿por qué te va a controlar el miedo? Debería darte vergüenza eso. Y debes pensar en este punto, en eso que te estresa, en eso que te angustia. ¿Es el trabajo? Pues debería darte vergüenza angustiarte en de demasiada manera por algo que nuestro Señor mismo dijo: no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de vestirse, porque mi Padre Celestial tiene presente esas cosas.
Y si Él viste a los animales, y si Él viste a las flores del campo, con más veras va a encargarse de sus hijos. No te dejes dominar por el miedo. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Debes entonces controlar el temor, no permitir que Él te domine a ti. Lo que tú debes hacer es confiar en Dios por encima de cualquier probabilidad. Las probabilidades son eso, probabilidades, no son certezas. Confía en Dios. Él tiene el control. Confía en Él. ¿Qué debes hacer? Dejar toda la ansiedad. Porque Dios tiene el control, hermano. Él tiene el control. Ni siquiera debes dejarte dominar cuando hay una amenaza de muerte sobre tu vida, porque el Señor Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo. No les teman ni siquiera. Ni siquiera ante eso nosotros deberíamos retroceder. ¿Por qué? Porque sabemos que no pueden matar el alma. Ni siquiera ante eso. Debería darte vergüenza dejarte controlar por el miedo. Y te pregunto, ¿la angustia te está controlando? ¿La preocupación no te deja dormir? ¿Ya estás yendo al hospital porque es que tengo una cosa aquí terrible, es que no puedo dormir? ¿Eso te está preocupando? Pues debería darte vergüenza, porque un hijo de Dios no debería permitirse eso. En segundo lugar, debería darte vergüenza hacer lo que la gente hace. ¿Qué es lo que la gente hace? Cuando nosotros miramos aquí el versículo, dice: y publiqué, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mire lo que dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente y a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Lo que normalmente tú harías si calculas la situación en la que estaba Esdras, un viaje de 4 meses, 1500 kilómetros, toda esa cantidad de plata que lleva. No, yo le voy a decir al rey: rey, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que usted desea, pero por favor mándeme 100 soldados adelante y otros 100 soldados atrás y vamos derechito. Eso es lo que la gente normalmente haría: pedir seguridad, pedir garantías. Claro, nosotros mismos estamos predispuestos a tener esa clase de conductas y comportamientos, hacer lo lógico. Lo lógico para Esdras era pedir ¿qué? Protección. Pues ese viaje tan peligroso, pues hay que pedir escolta. Eso es lógico, eso tiene sentido, eso tiene razón de ser. Es más, déjame decirte, Esdras pudo haberlo pedido, el rey probablemente no se lo hubiera negado, y Dios no le hubiera contado esto, creo yo, como un pecado. ¿Sabes por qué no? Porque Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce tu debilidad y sabe que aunque debes tener control de las situaciones, a veces nosotros nos dejamos controlar de la situación y entonces pedimos escolta. Pero ahorita, cuando lleguemos al tercer punto, vamos a ver lo que Esdras hizo y vas a entender por qué él actuó de esa manera. Pero tú puedes pedir lo que la gente lógicamente pide, pero debería darte vergüenza si declaras que nuestro Dios es todopoderoso y después haces lo que la gente hace. Debería darte vergüenza, porque entonces nosotros no tenemos el Dios poderoso que declaramos. No, tenemos un Dios que, pues sí, pero pues no confío en ese Dios. ¿Sabes? Hay un peligro terrible que es vivir por vista. Pablo dice en 2 de Corintios: nosotros no vivimos por vista, sino vivimos ¿por qué? Por fe. Y entonces él dice: aunque nuestro cuerpo se vaya destruyendo y se vaya se esté convirtiendo en una nada, yo sé que en Dios tenemos un edificio, porque andamos por fe y no por qué. Y él lo dice en medio de tribulaciones, él lo dice en medio de pruebas, de adversidades. Si tú vives por vista, vas a ver las circunstancias, vas a actuar de acuerdo con ellas y no vas a actuar de acuerdo por la fe. Y cuando digo por la fe, es por principios bíblicos.
Cuando digo por fe, es por la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú miras las circunstancias y empiezas a pensar que esto tan peligroso, que esto tan complicado, tú lógicamente dices, voy a pedir una escolta de policía, o haces lo que yo pensaba. Yo trabajo como a 15, 20 minutos de mi casa. Entonces yo salgo faltando 5 para las 6 y me voy al trabajo caminando y vuelvo a las 12:15 a mi casa. Y entonces, como me voy caminando, uno decía, uno puede ser aquí víctima de un atraco terrible, esto acá. Entonces uno anda siempre con 4 ojos, acá y mire para acá y mire para todos lados, porque es peligroso. Y recuerdo que un día yo vi, usted conoce esas mangueras que les colocan a las, no sé a qué se las colocan, creo que es a las estufas, que tienen una punta metálica de cobre. Yo vi una de esas así como de 40 centímetros y dije, esto puede servir para algo. Y mira cómo la lógica lo hace pensar a uno. Yo me voy caminando, si un policía me ve con esto, es para arreglar. No me lo va a ver como un objeto contundente. Pero cuando aparezca el malandro, sí lo voy a usar como un objeto contundente. Porque yo estoy haciendo y quería hacer lo que la gente hace. ¿Sabe qué hace la gente? Se arma. Usted se arma porque pues... Y un día yo fui confrontado en eso, hermano, y dije, bueno, si yo confío en que Dios es el que me protege y que Él está alrededor de mí, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Él te protegerá y Él te cubrirá. Y entonces, ¿yo qué hago con esta cosa? Pues estorbar a Dios y no demostrar el Dios en quien confío. Entonces decidí dejar la manguerita en la casa. Igual mira uno para todos lados, ¿no? Pero ahora sé que Dios es quien me protege. Y ya vamos así 11 años caminando todos los días y gracias a Dios no ha pasado absolutamente nada. Porque las circunstancias nos hacen actuar. Porque las circunstancias te hacen tomar decisiones. El miedo que tienes entonces te impulsa a... ¿Y sabes qué es lo que sucede por eso? Que tú empiezas a ceder en tus convicciones, a ceder en tus principios. Y entonces, por miedo a perder el trabajo, como al jefe le gustan las fiestas, no, yo no puedo decirle que no porque es que me echan y con esta economía, no, imagínese, no, pues vamos a la fiesta y yo me siento. Pero al jefe resulta que le gusta que todos se tomen una y tómese una. Ay, Señor, bueno, la Biblia dice que no os embriaguéis, que uno desde que no se emborrache, pues amén, sí, y 1 hora antes, Señor, mira, bendice esta cerveza y ya. Y usted empieza a ceder en sus principios y cuando menos se da cuenta tiene un buen trabajo y además tiene el alma fuera de la iglesia. Porque está cediendo en sus principios, ¿por qué? Por miedo. Porque eso lo empezó a controlar. Ay, la economía se puso tan difícil, tan tenaz. Voy a llamar a un señor de esos que presta plata y que cobra todos los días. Voy a llamarlo porque es que la necesidad, no, usted sabe, no, y ¿de dónde consigo plata si eso no cae del cielo? Mire, me preste, yo se lo pago así, a todos los días le doy de a poquitos. Y usted va a ser esclavo de eso por mucho tiempo. ¿Por qué? Por miedo, por terror. Empieza a ceder en sus principios. Ay, es que yo quiero tener amigos y es feo uno estar solo y en el trabajo, ay, uno quedarse solo por ahí. No, hay que tener amigos. Y entonces los amigos dicen vulgaridades, los amigos hacen cosas malucas y usted cede en sus principios. Porque tiene miedo de estar, ¿qué? Solo. Eso es vivir por las circunstancias. Y eso te lleva a una situación terrible. ¿Sabes qué hacen los de afuera? No solamente hacen lo lógico, pedir protección, no solamente viven por vista, sino que también dicen una cosa con sus labios y hacen otra con sus acciones. Hoy se comprometen y mañana están cambiando su opinión, simplemente porque no saben mantenerse en una sola posición. Yo dije que aquí me quedo hasta que la muerte nos separe. No, ellos no, hasta que la muerte los separe, no, hasta que otro nos separe. O otra.
Eso hacen los que no son cristianos. ¿Sabes? Creer no es solamente una cosa aquí en la cabeza. Creer es confiar. Creer es confiar. Si no confías, realmente no estás creyendo, por más que te engañes pensando lo contrario. Si tú no confías en que Dios es el que cuida tu economía y que por lo tanto no vas a ser esclavo de unos prestamistas, y que si has prometido dar a Dios algo lo vas a dar, y no sé cómo queda esta deuda, pues Dios ha dicho que va a ser fiel. Yo voy a aprender a administrar mejor mi plata, pero voy a ser cumplido con mi Dios porque Él es el que me sostiene. Pues estás confiando. Pero si crees que Dios te da todo y te da temor lo que pueda pasar, pues en realidad no confías. Y si no confías, finalmente, en el último análisis, no estás creyendo. Crees que crees, pero en realidad no es así. ¿Estás actuando como lo hace la demás gente? ¿Vives por vista? Debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza pensar como dicen hoy en los canales de televisión o en las redes sociales, porque ahora ya nadie dice, ahora son muy inteligentes. No, los RCN y Caracol y todos esos están manipulados por los ricos. La mejor información está en Facebook. Y si tú crees todo lo que sale ahí, que el país es una porquería, que el país es no sé qué, que el país es no sé cuánto, y no estoy diciendo con esto que no hayan cosas que mejorar, claro que hay cosas que deben mejorar, pero si tú vives en eso, debería darte vergüenza no entender que Dios es el que tiene el control absolutamente de todo. Si dejas que las circunstancias te dominen y que eso te lleve a cambiar tus principios, debería darte vergüenza, porque un cristiano no es eso. En tercer lugar, debería darte vergüenza no hacer lo que hace un cristiano. Debería darte vergüenza no vivir como un hijo de Dios. No solamente ya es que darnos vergüenza, dejarnos controlar del miedo. No solamente es darnos vergüenza actuar como la demás gente actúa. Debería darnos vergüenza no hacer lo que hace un cristiano. Y mira nuevamente los versículos que estamos estudiando esta noche. Y dice el versículo 21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Lo que estaba haciendo Esdras era buscando ¿a quién? A Dios. ¿Cuál era el motivo por el cual él estaba buscando a Dios? Dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Él estaba ayunando 3 días porque estaba pidiéndole a Dios intensamente: Señor, llévanos bien, que nuestro camino sea recto, derecho hasta Jerusalén, 1500 kilómetros, llévanos con bien. Él estaba pidiendo, era una bendición para su viaje. Pero mira el motivo más profundo, y este es el que más nos debe llamar a nosotros la atención. No es solamente que le vaya bien en el camino, es la gloria de Dios lo que a ti te debe preocupar. Y mira lo que dice el versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué le dio vergüenza? Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Qué preocupación había en la mente de Esdras? ¿El camino? Claro que sí, pero eso pasó a un segundo plano cuando la gloria de Dios se puso en tela de juicio. Si él iba ante el rey a decirle: por favor denos escolta, no solamente era dejarse controlar del miedo, vivir por las circunstancias, sino era poner en ridículo el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué es poner en ridículo el nombre de Dios? Porque él puede decir: nuestro Dios es grande, la ciudad más grande es la de Jerusalén, la casa del rey, del Dios de Israel. Ah, sí es poderoso, sí, pero por favor me mande una escolta que de pronto nos atracan. Qué ridiculez que usted diga: ay, mi Dios es grande, mi Dios hace milagro, pero después no actúe en consecuencia de eso. ¡Qué vergüenza! Y Esdras no está preocupado solo por el camino que se está peligroso, sino por la gloria de Dios, porque eso finalmente es lo que está en juego. Tú debería darte vergüenza cada vez que tomas una decisión como las demás personas, porque no eres tú el que está en juego, es la gloria de nuestro Dios.
Es la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores la que se pone en tela de juicio cuando tú dices: nuestro Dios provee todas las cosas, por eso yo doy mis diezmos. Pero apenas llega una crisis económica, usted es de los primeros que está preocupado y corriendo allá donde los prestamistas y asustado y alegando contra el gobierno. Es que se eduque, mire, por eso todos somos pobres. Y ese Ardila Lule, mire que nos tiene así. ¿Perdón? Luego es que su Dios, ¿cuál es su Dios? No, mi Dios me sana, mi Dios me va a sacar de esta circunstancia. Y cuando estás en medio de la enfermedad, tus palabras son de queja, tus palabras son de falta de fe. Y no estoy diciendo que usted no vaya a un médico, no. Estoy diciendo que primero es mi fe en Dios. Que Él puede usar a esos médicos, claro. Que Dios puede hacer un milagro con ellos, sí, pero es Él. Así que en medio de tu enfermedad tú debes estar tranquilo que Dios tiene un propósito y puede usar a los médicos o puede usar otra cosa para sanarme, pero yo estoy ¿qué? Tranquilo. Por eso un cristiano cuando se enferma debe seguir igual, feliz, con el dolor, pero ¿qué? Feliz porque sabe que está en manos de ¿quién? Debería darte vergüenza que tu familia que no es cristiana te vea enfermo y escuche una quejadera. No, debería darte vergüenza, porque no eres tú el que se pone en ridículo, sino estás dañando la gloria de ¿quién? De Dios. Y mire, Esdras está pensando en la gloria de Dios ante ¿quién? Ante un rey, ante el rey más poderoso de su época. Y él está diciendo: yo no puedo poner en ridículo a mi Dios, así que no voy a pedir escolta, y por el contrario vamos a hacer lo primero. Vamos a buscar a Dios. Si tú no buscas a Dios cuando tienes miedo, si tú no buscas a Dios cuando hay dificultades, si tú no buscas a Dios cuando las circunstancias dicen todo lo contrario, debería darte vergüenza, porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado? Pasar la noche orando. ¿Qué hizo Esdras antes de irse en el viaje? Ayunar 3 días. Señor, yo no voy a permitir que tu nombre sea puesto en ridículo acá, así que vamos. ¿Qué hizo David cuando ese gigantón estaba humillando al pueblo de Israel? No pensar en el pueblo de Israel, pensar en ¿quién? En la gloria del Dios. Nosotros somos el ejército del Dios viviente. ¿Cómo por más grande que sea, va a venir a humillar a nuestro Dios? Yo peleo. Por eso David ganó, porque él está defendiendo la gloria de ¿quién? De Dios, no la gloria de Israel. Y a ti debería darte vergüenza cuando tomas decisiones, cuando tus palabras son de queja por las circunstancias. Busca a Dios, ayuna. Señor, necesito que hagas algo, por favor, ayuna. Tú no puedes colocar el nombre de Dios en ridículo. No lo puedes permitir, no puedes que todos esos a los cuales tú les has testificado vean: ay, este es el cristiano, pues igual se preocupa que nosotros. Ellos no lo expresan directamente diciendo: esos son iguales que nosotros, esos no creen de verdad. No, ellos te ven igual, pero en el fondo dicen: ese cristianismo no me ofrece nada, porque los veo igual de preocupados. Ese Dios no me sirve de nada, no es poderoso, porque mire ese que es cristiano, igual de angustiado que estoy yo. ¿Sí logras comprender lo que pasa? Cuando tú te quejas, cuando tú vives preocupado, el testimonio que están recibiendo los que no son cristianos es: pero eso que si es la misma vaina, eso no, eso es mejor ir a un psicólogo o comprarse unas pastillas para dormir, porque pues mires, estás poniendo en ridículo el nombre de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Y nuestro Dios ha hecho muchas promesas, inmensas promesas, y Él aquí reclama una, y la misma que le dijo al rey. Dice: habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Él estaba diciendo: Dios es fiel a los que le buscan. Lo mismo que dice el Salmo 51: un corazón contrito y humillado, Dios ¿qué? No lo desprecia. Esdras está confiado en esa palabra. Si nosotros lo buscamos, nuestro Dios será propicio. Busca a Dios. ¿Tienes dificultad? Busca a Dios. Comprométete, esfuérzate, busca a Dios.
Búscalo a Él. ¿A quién buscas cuando estás en situaciones difíciles? ¿A quién buscas? ¿Realmente buscas a Dios? ¿O haces una oración, esas oraciones de 5 minutos? Señor, te necesito, ayúdame por favor. Y el teléfono y llama a usted a su amigo. Nosotros, la iglesia, estamos para servir a la familia, a los creyentes que necesiten nuestra ayuda. Estamos para servirles. Pero cuando un creyente logra llevar todas sus preocupaciones y sus ansias delante de Dios, ha crecido espiritualmente de una manera increíble y está listo para ayudar a otros a que descubran la misma verdad. Que Dios es lo que necesitamos. ¿A quién buscas? Y lo otro que debes hacer es: actúa no por el temor, actúa no por las circunstancias, actúa pensando en la gloria de Dios. Esto que yo hago va a redundar en la gloria de Dios. Esta decisión que voy a tomar redunda en la gloria de Dios. Si yo me quejo hoy, si yo murmuro hoy, ¿esto redunda en la gloria de Dios o por el contrario lo pone en una pésima posición a nuestro Señor? ¿Lo humillo? Actúa de esa manera y Dios respalda a sus hijos. ¿Por qué David mató a Goliat? Porque él pensó en la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Por qué Dios protegió a Esdras 4 meses, 1500 kilómetros? Porque él pensó en la gloria de ¿quién? De Dios, no solo en su seguridad, sino en la gloria de ¿quién? De Dios. Actúa así, actúa de esa manera. Debes pensar detenidamente cómo estás actuando y a quién estás protegiendo. Debes pensar detenidamente todas tus acciones, qué es lo que están diciendo. Porque o pones en ridículo a Dios o le das la honra y la gloria que Él se merece. No hay otra salida. O lo exaltas a Él o haces que los demás piensen, eso es como lo mismo, el mismo cuento, la misma quejadera que tiene uno. Debería darte vergüenza no ser lo que debes ser. Debería darte vergüenza no pensar en la gloria de Dios. Debería darte vergüenza no buscarlo a Él más intensamente cuando tienes problemas, sino al contrario, cuando hay la dificultad, menos lo busco porque es que no tengo ganas. Debería darte vergüenza eso, porque eso no es lo que hace un cristiano. Póngase en pie, por favor. Quiero hacer una aclaración antes, de orar. Uno no se debe mover por las circunstancias ni tomar decisiones por las circunstancias, pero si usted ve que se está cayendo esa pared, usted no va a pensar eso, por favor. Si usted ve que se está cayendo la pared, por favor corra y muévase por la circunstancia que se le está viniendo encima. En ese caso sí, estoy hablando de la economía, de esas cosas en las cuales Dios tiene el control. Amén. Eso tienes que tenerlo tú presente. Y piensa cómo estás viviendo, piensa lo que estás haciendo. La gente ve en ti la alegría de un hijo de Dios, el gozo de Dios. ¿Qué ven en ti? Y si no ven ese gozo, debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza eso. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque nos enseñas. Ay, Señor, ayúdanos a ver tu gloria como lo más importante que nosotros debemos proteger, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor de los cielos, a actuar como corresponde en medio de la circunstancia, en donde tu nombre no sea vilipendiado, no sea pisoteado, no sea rebajado, Señor. Por el contrario, que nosotros podamos dignificar y glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que el miedo no nos puede controlar, que las circunstancias no pueden llevarnos a tomar decisiones, a ceder en nuestros principios.
Por favor, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, a pensar en tu gloria. Por favor, Señor de los cielos, ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte